Y ahora sí, les damos bienvenida oficial a todos, agradeciendo a la intérprete María Elisa Collante que nos acompaña y por supuesto a nuestro invitado Carlos Muñoz Lecer, que está representando hoy día a la Fundación Cívica Popular y que nos ha acompañado en momentos previos para conversar del proceso constitucional y en este momento ya para revisar, ¿cierto?, el texto constitucional de cara a las elecciones de este fin de semana. Nos toca a todos estar ahí súper presentes. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, siempre un agrado conversar con ustedes. La vez anterior hablamos sobre cómo estaba constituido este proceso constitucional, ¿cierto? Sobre los organismos, incluso sobre lo que era constitución. Entonces hoy en día quizá brevemente señalar cómo era ese proceso para luego ya entrar quizá a los temas más polémicos y lo que a las personas más les interesa sobre esta propuesta constitucional 2023 que no estaba exenta de polémica y claro, hay que elegir y votar este fin de semana. Vamos a reproducir ahí una diapositiva para quizás de lo que vimos en otra oportunidad, ¿cierto? Sobre constitución. Y me confirman que se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí. ¿Todo ok? Perfecto. Ahí me están confirmando. La vez anterior hablamos sobre lo que es una constitución y le mostré esta imagen. En ese momento, la imagen tenía solo tres versiones de constitución, ¿cierto? Teníamos la constitución amarilla, que es la de 1980, original. Tenemos la misma constitución, pero que fue reformada en el periodo de Ricardo Lagos, ¿cierto? Que es la versión azul, la segunda. Así que técnicamente la amarilla con la azul son como lo mismo, pero reformado. Y esa es la que está vigente hoy en día. De ahí está la versión que dice borrador morado que fue rechazado el año pasado, el 2022. Ya, o sea que aquí el borrador morado quedó para la historia, pues esto que no está vigente. Y ahora tenemos una nueva propuesta, que es la que está de color blanco a la derecha, ¿ya? O a la izquierda según su pantalla, pero es la de color blanco, que es la 2023 y que es la que hay que votar ahora este fin de semana, ¿ya? Entonces, esas son al menos las versiones que identificamos. La vigente, que es la de color naranjo o azul, la rechazada, que es la morada, y la propuesta actual, que va a ser la blanca, que vamos a votar. Por eso hay distintas versiones, ¿ya? En su momento estuvimos que era constitución, ¿cierto? Lo conversamos y yo les decía, miren, en un ordenamiento jurídico, eh, arriba de todas las normas, la norma que más manda, por decirlo así, es la constitución. Y de ahí para abajo va a obligar a todas las otras normas que pueden existir. Por eso decimos la constitución hasta arriba, ¿cierto? Después vienen las leyes se tienen que someter a la constitución, ahí vienen los reglamentos, los decretos y otros tipos de normas que siempre van a tener que estar sometidas unas a otras, o sea, todas bajo la constitución. Eh, Aquí al menos se pegó la imagen, no sé si allá sigue bien. Sí, aquí se pegó la imagen. Ahí no está. Ya. Entonces, ahí tenemos una explicación de constitución, norma superior, por eso es relevante, porque cuando la cambiamos algo, genera un efecto en las siguientes normas, en las leyes, en los reglamentos, y que es bastante relevante. Así sabemos si es que una idea o un proyecto va a ser inconstitucional o no inconstitucional. ¿Ya? La constitución actual tiene estos temas, ¿ya? Estos son los capítulos de la constitución actual. Son muchísimos, como pueden ver, pero aún así es un texto bastante delgado, es un texto bastante acotado, ¿ya? Uno diría, son muchos temas los que regula, pero la verdad son poquitos los artículos que va en cada uno. Por eso es que el texto siempre es delicado cuando uno lo encuentra en un kiosco, no es mucho lo que está regulado, porque está solo regulado lo esencial, todo lo importante. Ahora, ¿qué es lo esencial o qué es lo importante en cada momento? La verdad es que va a variar según el periodo. Entonces, esto es lo actual, esto es lo de ahora. Pero vamos a ver si es que en algo cambia con la propuesta 2023, ¿ya? El proyecto pasado, como ya sabemos, lo descartamos. No se confundan en el análisis. El proyecto 2022 ya fue rechazado, no está relacionado con el proyecto 2023, que se creó de otra forma completamente distinta. Podemos usarlo para comparar quizás, para ver en definitiva si nos gustaba más el del 2022, si que nos gustaba más el del 2023,
pero la verdad es que el 2022 ya quedó como un material histórico, ¿ya? No es algo que tenga peso para la elección, para el voto, para el plebiscito que vamos a ejercer este domingo, ¿cierto? Es el domingo, Sí, ya. sí. Entonces, este nuevo proceso, ¿cierto? Completamente distinto al anterior. En el anterior teníamos una institución llamada Convención Constitucional, ¿cierto? Donde todas las personas fueron escogidas. En este caso teníamos un Consejo Constitucional que fue escogido por las personas, pero también habían otros organismos, ¿cierto? Un comité de expertos, un comité de admisibilidad, que fueron escogidos en su momento por los partidos políticos y por el Congreso. Entonces, el proceso incluso es distinto. Lo que dio origen a la propuesta constitucional de este año, la que vamos a votar el día domingo, es completamente distinto, intervienen distintos órganos, ya no es la convención del año pasado. Por tanto, por eso tenemos que separar las aguas. Una cosa es el año 2022 y otra cosa es la elección de este domingo 2023. No relacionados. ¿Bien? Y ahora, bueno, eso en parte fue un repaso, ¿cierto?, a lo que vimos en la última oportunidad sobre cómo iba a ser este proceso 2023, cómo se diferenciaba del proceso 2022. Entonces, hoy en día tenemos que volver a discutir varios temas y los más polémicos son los que yo les dejo ahí en pantalla, ¿ya? Si se fijan, tienen un numerito. Ese numerito es el artículo donde está ubicado en la propuesta 2023, ¿ya? Entonces, si yo quisiera averiguar sobre el tema salud, tendría que abrir el texto de la propuesta constitucional y ubicar, por ejemplo, el artículo 16.22 para encontrar qué dice sobre salud, ¿ya? Y así uno va viendo distintos temas. ¿Es difícil leer una propuesta constitucional? ¿Es difícil leer una constitución? Sí, porque el lenguaje es muy técnico. De hecho, cuando el lenguaje no es técnico, es criticable, porque tiene que ser lo más preciso posible, ¿ya? Lo mejor redactado posible, que no deje espacio a tantas dudas, ¿ya? Y quizás es esa una de las críticas que se hace, es qué tan bien escrito o qué tan técnico está esta propuesta 2023. Eh, ¿La consideramos una buena constitución que no deje espacio a dudas o lo consideramos una mala constitución que genera ambigüedad, que genera confusión, ¿cierto? Y no nos permite saber, bueno, cómo se va a aplicar finalmente esta constitución en caso de ser aprobada a partir del año 2023, 2024, ¿cierto? En adelante, ¿ya? Estos son los temas más complicados y una cosa es si es que nos deja claro cada uno de estos tópicos y otra cosa es si es que nos gusta cómo está regulado, ¿ya? Que ese es otro tema. No, nos gusta cómo está regulado el tema de pensiones en esta propuesta constitucional y ese es otro análisis, porque algunos tienen distintas posturas, ¿ya? Eh, Vamos a ver cada uno de estos temas polémicos, vamos a ir explicándolo las distintas posturas, ¿ya? Y después vamos a dar espacio, que es lo que quizá a mí más me interesa, desde ya aviso si es que podemos ver las preguntas en algún momento por escrito y sacar algunas dudas. Mientras tanto, sí, yo voy a ir hablando sobre cada uno de estos temas que son polémicos y después ustedes pueden ir anotando sus preguntas para al final hacerlas, ¿ya? Sí, en general tratamos de que la gente levante la mano y las exponga más que les ponga en el chat para que no sea confuso para las personas que usan lector de pantalla. Así que les agradecemos eso. Ya. Si tienen preguntas, también tienen algo para anotar. Entonces ahí tenemos las instrucciones. No, pero no hay problema, me las voy a ir haciendo en el momento. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, ahí dice que en el artículo 1.3 se indica que Chile sería un Estado social y democrático de derecho. Eso está diciendo la propuesta 2023. Nos está diciendo, mire, con esta constitución, Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Que sería algo muy distinto a lo que está ahora. Porque hoy en día en Chile se dice que existiría un Estado subsidiario. El Estado subsidiario es un tipo de Estado que solo actúa cuando los particulares no pueden, en materias que son de interés público. Por ejemplo, si los particulares no tienen cómo adquirir leche, que es algo esencial,
el Estado lo va a hacer. ¿Ya? Ese es el juego que se hace. En cambio, si los particulares tuviesen cómo producir leche y satisfacer a todas las personas con distribución de leche, incluyendo a las personas que son de escasos recursos, en principio, el Estado no debería meterse. ¿Ya? Eso es como el Estado subsidiario, o sea que aparece cuando los particulares no pueden o no quieren satisfacer una necesidad pública. Entonces, si nos damos cuenta, claro, el Estado subsidiario se preocupa de algunos temas importantísimos, por ejemplo, asegurar la distribución de leche, es importante. Pero, por ejemplo, no interviene en la distribución del pan, porque hay suficientes panaderías, ¿cierto? Entonces, no es necesario que el Estado intervenga. Esa es la lógica. Sin embargo, en esa lógica que tenemos hoy en día, también encontramos algunas falencias. Por ejemplo, los remedios. Complicadísimo, porque a las personas les faltan medicamentos, les faltan remedios, y no siempre el Estado provee esos remedios. En casos graves, las personas tienen que presentar recursos judiciales para conseguir remedios. Hoy día estaba leyendo en el periódico que había una familia que tuvo que presentar recursos judiciales para adquirir un medicamento que es muy caro. Si eso estuviese asegurado, no habría problema. Pero imagínense, hay que presentar acciones judiciales para obtener ese medicamento que es muy caro. Entonces, de repente, el Estado subsidiario pareciera tener algunos errores o falencias en su aplicación. Pasa lo mismo con la energía, por ejemplo. El gas. En su momento se intentó entregar gas de forma popular, como le llaman, de forma gratuita o con descuento, pero al parecer no resultó. Entonces, no podemos decir que el combustible gas sea entregado por el Estado, por más que sea necesario. ¿Ya? Entonces, el Estado subsidiario, al parecer, falla en ciertos momentos. Entonces, hoy en día hay cosas de interés público que debería estar ahí el Estado, pero no está. Los medicamentos, como acabo de señalar. Yo tengo una pregunta. Diga. Es si en el texto antiguo existe explícitamente esto de ser un Estado subsidiario. De hecho, ese es uno de los grandes errores técnicos, porque en ninguna parte de la Constitución vigente dice somos un Estado subsidiario. Claro. Es algo que los políticos y que los autores han ido entendiendo. A partir de cómo funciona. Claro, a partir de cómo funciona. Y es por eso que, en definitiva, cuando debería aparecer este Estado subsidiario, no aparece. Porque uno diría, ¿debería aparecer el Estado subsidiario en los medicamentos? No está. No aparece. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tenemos una subsidiariedad que es defectuosa y algunos autores, en los cuales yo me incluyo, consideramos que el Estado subsidiario, la verdad, no está bien aplicado y no existe en Chile, ¿ya? Sino que incluso estamos un poquito más atrás, ¿ya? El salto que se quiere dar ahora es al Estado social y democrático de derecho. El Estado social es un Estado que no analiza si los particulares pueden o no pueden entregar ciertas prestaciones de interés público y básicas, sino que lo que hace el Estado social es, mire, si los particulares pueden o no pueden, da lo mismo. Yo, Estado, igualmente voy a entregar prestaciones básicas. No voy a hacer el análisis si es que falta o no falta para los particulares, si a los ciudadanos les falta o no les falta algo. Voy a entregar esas prestaciones igual, como una más dentro del mercado quizás, o de forma gratuita. Entonces ahí técnicamente, si faltan medicamentos, se deberían entregar de igual forma. Esa sería la idea del Estado social. Ya, un Estado un poquito más activo, un Estado que no se pone a analizar, ¿entrego o no entrego leche? No, entrego la leche. Si bien hay más opciones, no importa, voy a entregar igual como una opción plausible, ¿ya? Como una opción posible para las personas, ¿ya? Entonces el Estado social es un Estado un poquito más activo. Y eso es lo que declara el artículo 1.3. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno dice, esto es muy bueno, ¿ya? Para las personas, ¿cierto? Tener acceso a mayores prestaciones y productos que sean de primera necesidad, como dicen. Pero la verdad es que si uno mira a lo largo del texto constitucional, esta propuesta 2023, se da cuenta que igualmente se parece demasiado a la Constitución vigente en cuanto a la redacción de derechos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a salud, ya que está en el 16.22, me doy cuenta que se asemeja bastante a la Constitución vigente,
y que tampoco está asegurado, ¿ya? No está, yo no puedo exigir ciertas prestaciones de salud. Está protegido parcialmente. Actualmente, el ítem salud o el derecho fundamental salud de la Constitución no se puede exigir por un recurso de protección. ¿Ya? Hoy en día la verdad es que son mañitas judiciales, ¿ya? Como estas cosas medias creativas que así conseguimos medicamentos, pero ¿por qué se tienen que usar esas mañitas? Porque en realidad no hay una vía formal, adecuada para exigir prestaciones de salud para el Estado, o sea, por el Estado. En el fondo es como para exigir ese derecho. Claro, no hay una vía Y la formal salud- clara, hay que ponerse creativo judicialmente para llegar a eso. Y eso es lo que han hecho las familias que necesitan medicamentos caros, no hay otra forma. En la propuesta constitucional 2023 pasa algo similar, porque se crearon dos tipos de recursos de protección. Y la salud quedó en el recurso de protección que, por decirlo así, es más pequeño o menos fuerte, porque está limitado a la ley. ¿Ya? Si yo voy a la redacción del recurso de protección que está en la propuesta constitucional 2023, vemos el copy-paste, por decirlo así, el copiar-pegar que existe de la constitución actual, pero después genera un nuevo recurso de protección para salud, para vivienda, para educación, para seguridad social. Yo diría, ahora sí va a estar resguardado. Pero la verdad es que está limitado a la ley. El mismo texto dice que estos derechos solo se van a entregar en la forma en que la ley lo determine. Entonces, no está garantizado a nivel constitucional, sino que finalmente está amarrado a la ley que regule a los temas de salud, a la ley que regule los temas de educación. Entonces, si bien nos dice esta propuesta constitucional 2023, hay un Estado social, cuando uno mira el texto, que claro, algo muy bueno, pero si uno mira el texto, nos damos cuenta que se parece mucho quizás a la Constitución vigente, protegiendo algunos derechos fundamentales de forma completa, pero hay otros como educación, salud, vivienda y seguridad social que quizás no están completamente protegidos porque aparece con un recurso de protección que está limitado no a la Constitución, sino que está limitado a la ley, ¿ya? Entonces no podríamos decir que son derechos fundamentales bien garantizados, sino que son derechos fundamentales que quizás aparecen en el texto, pero que en la práctica no van a ser totalmente exigibles. Y eso es muy parecido a la Constitución vigente. Nos trae los mismos problemas, por decir así. ¿Ya? Y aquí bueno, hay, ustedes saben, distintas posturas, y así es como tenemos una postura de personas que están contentos con la redacción de esta forma, porque prefieren que el Estado no intervenga tanto, ¿cierto? Hay una postura política que dice, la verdad es que a mí me interesa que el Estado no intervenga en tantas cosas, no genere tanto gasto, no entregue tantas prestaciones, porque en realidad eso es del ámbito privado, ¿ya? Esa es una postura política. Y por otra parte tenemos otra postura que dice, la verdad es que a mí me interesa que el Estado intervenga porque hay que redistribuir las prestaciones, hay que entregar servicios a personas que no tienen acceso y es necesario que el Estado gaste en favor de la ciudadanía. Entonces ahí tenemos estas dos posturas que siempre aparecen como discutiendo hasta dónde debe llegar el Estado, si el Estado debe ser un Estado, como dicen muchas veces, un Estado pequeño, dejando a los ciudadanos con mayor libertad de ejercer acciones, o si es que tenemos un Estado en que interviene y que entrega mayores servicios, prestaciones que se consideran esenciales para la ciudadanía, ¿ya? Entonces, ese es un gran tema, el tema del Estado social, porque va a influir en todas las otras polémicas hacia abajo, ¿ya? Me detengo solo para saber si es que en este momento alguien quizás quiera consultar sobre este tópico en particular antes de seguir avanzando quizás con otra polémica.
Ya. Y aquí por internet no hay ninguna duda hasta el momento, o prefieren hacer las consultas al final. Nadie levanta la mano. Parece que estamos. Estamos bien. El final. Ya, entonces, Disculpe, en estado subsidiario, ahora usted dice que ya no existe, ¿no es cierto? Que está casado, Ya, sí. ¿cierto? Y ahora el Estado utilizó una constitución, ¿quiere remediar eso? claro, lo que pasa es que el Estado subsidiario no diría el Estado va a actuar cuando hace falta, pero muchas veces hace falta y el Estado no actúa, ¿cierto? No aparece ahí. Entonces uno diría, esta constitución nueva lo va a arreglar. Pero cuando miramos la redacción, se parece mucho a la constitución actual. Entonces dice, ¿estará realmente arreglándolo? Y ahí hay una gran discusión. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Yo lo entiendo como que declara algo, pero después no te entrega ni un mecanismo real para decir, es verdad. Pero se ve avance. Como que yo puedo decir, yo soy súper buena persona, y en el cotidiano tú me miras y no, todo Tal cual. Entonces, claro, es como una declaración, más que nada. Claro, es una declaración que después el problema es la redacción, que quizás se parece demasiado a la constitución actual. Y no te entrega más mecanismos. Claro, ese es el tema. Por ejemplo, evaluamos el tema de salud. Ahí está el 1622. La Constitución obviamente no le asegura salud porque no le puede prometer a usted que no se va a enfermar. O sea, es una cosa que está fuera de toda la voluntad de todas las personas. Pero las prestaciones de salud, ¿se las asegura? En principio parece que sí. Dice redactado el 1622, dice se asegurarán prestaciones de salud, sector público y el sector privado. Dice que sí. Pero cuando yo voy al recurso de protección de la Constitución, no me dice que puedo exigir estas prestaciones. No me dice que puedo presentar un recurso de protección para exigirlo. Aparece en el recurso de protección como de segundo nivel, que me está diciendo, mire, va a poder exigirlo, pero según lo que diga la ley. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la ley primero. Y si la ley es más acotada, si la ley es más restrictiva, solo me van a poder otorgar esas prestaciones de salud, no más. La idea de un derecho fundamental es que si está en la Constitución, yo pueda exigirlo. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Si no hay prestaciones de salud, voy a presentar un recurso de protección porque me tienen que dar prestaciones de salud en toda situación y en todo momento. Pero si me están diciendo, mire, la verdad es que la prestación o el servicio de salud va a estar limitado a lo que diga la ley, ya deja de ser un derecho fundamental. Porque por más que aparezca en la Constitución, estamos limitados a lo que diga la ley y quizá la ley dice algo menos. Va a haber un trámite de un medio que no sabemos si va a ser sí o no. Claro, justamente porque después hay que votar la normativa en el Congreso, no la votamos nosotros, y en el Congreso puede salir una norma de salud más restrictiva o más amplia, pero hay una incertidumbre, ¿cierto? Mientras aparece la Constitución, si es que se aprobara esta Constitución, lo que va a pasar es que va a pasar un periodo en que van a tener que votarse nuevas normas. ¿Ya? Entonces vamos a pasar un periodo de votaciones, de discusiones, donde pueden salir leyes más restrictivas o leyes más amplias. Pero en el intertanto, estamos con las normas actuales. Y las normas actuales son más restrictivas, si ya las tenemos a la vista y ya las conocemos. ¿Ya? Entonces, claro, a mí me dicen de repente, oye, pero en el 1622 dice que está asegurada la prestación de salud. Y yo le digo, ok, ¿qué pasa si a usted no le dan una prestación de salud? ¿Usted va a presentar un recurso de protección? Porque no va a poder. Porque el recurso de protección para salud se limita a lo que dice la ley. Está en el segundo tipo de recurso de protección. Entonces, por más que aparezca muy bonito el 16.22 sobre salud, no está completamente garantizado. Y ahí tenemos un problema. Porque eso se parece bastante a la Constitución vigente. Y ya sabemos los problemas que tuvo la Constitución vigente hace unos años, ya, donde aparecían muchas cosas que eran inconstitucionales. Hay personas que obviamente les agrada esta situación porque dicen, bueno, que la verdad es que tiene que existir todo tipo de prestaciones, tiene que existir prestación de salud privada y pública, y quien puede pagar una salud privada tenga acceso a eso, y quien no pueda a una salud pública. Desde ese punto de vista, uno diría, ya, puede ser una posición aceptable, pero el problema es si no te aseguran
la prestación pública y no te aseguran el mecanismo para exigirla. Ahí tenemos el top, ¿ya? Y eso respecto al tema de salud. Algo similar pasa con educación y enseñanza, que es en el 16.23. 16.23. Ya es el derecho fundamental siguiente en la propuesta. Pasa exactamente lo mismo. Hay prestadores de educación privados y públicos, ¿cierto? Y tampoco está protegido completamente por el recurso de protección. Está limitado a lo que diga la ley. ¿Ya? O sea, es el recurso de protección que yo llamo como de segundo nivel, no completamente aplicable. Sin embargo, hay otro tópico en educación que quizás ha sido mucho de discusión, que tiene que ver con la facultad que tienen los padres para elegir lo mejor para sus hijos. ¿Ya? En la Constitución, en esta propuesta constitucional, se le da prioridad a los padres para decidir, ¿cierto?, qué es lo mejor para sus hijos en materia de educación. Y ahí quizás tenemos un problema incluso a nivel internacional, a nivel de tratado, porque la educación y el bienestar de los menores de edad no es necesariamente lo que los padres piensen que es mejor. Así ha pasado en distintas ocasiones que muchas veces los padres no están en condiciones de educar o de entregar prestaciones a sus hijos, e incluso lo que creen que es mejor para sus hijos e hijas, definitivamente no era lo mejor. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? La intervención de distintas instituciones que aseguren el bienestar del menor, ¿ya? Que aseguren el bienestar del hijo y de la hija, que decidan por incluso sobre los padres, que quizás no están en condiciones de tomar esa decisión, ¿ya? Esta propuesta constitucional lo que está diciendo es, mire, la verdad es que los padres siempre deben elegir. Ahí está la prioridad, ¿ya? Insisto, ¿cuál es el problema? No siempre es así. No siempre los padres están en condiciones de elegir esto. Cuando lo que debería interesarnos más, cuando lo que debería ser prioridad en este tema, es el bienestar del menor, no lo que quieran los padres. Si el bienestar del menor coincide con lo que los padres al mismo tiempo consideran bueno, estamos bien. Pero por otra parte, si el bienestar del menor, el bienestar del hijo o hija, va por otra vía, ahí hay que imponer la decisión de la autoridad que dice, ¿sabe qué? Quizás el hijo o hija está mejor con sus abuelos, quizás está mejor con su padre, quizás está mejor con su madre, quizás está mejor en una institución, ¿ya? Entonces ahí hay un choque quizás incluso cultural, ¿cierto? Porque este es un punto de vista muy de familia tradicional, que los padres decidan qué sucederá con los hijos. Pero estamos lejos de comprender una sociedad donde está la familia tradicional, ¿cierto? Y hoy en día tenemos que priorizar el bienestar de los niños. Entonces ahí tenemos un conflicto, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la propuesta? La propuesta dice, los padres mandan en esta materia. Y por otra parte tenemos otra postura que dice, la verdad es que yo no creo que siempre los padres manden en esta materia, sino que finalmente lo importante es el bienestar de los hijos o hijas. Desde el punto de vista económico estaba pensando, también ocurre esto, que los padres pueden decidir, pero ¿qué posibilidad tienen de decidir sobre un sistema que es pagado? Claro, en ese caso podemos decir existe libertad para escoger, pero ¿tenemos real libertad para escoger si es que no tenemos los medios para escoger? Si es que tenemos 0 pesos en la cuenta bancaria, ¿puedo yo escoger en definitiva? No, la verdad es que voy a la opción que me queda, esperando que exista esa opción. ¿Y qué pasa si no existe esa opción? ¿Voy a poder presentar un recurso de protección para exigirle al Estado? Y no siempre va a ser así. No. Entonces, una vez más nos vemos limitados. Y ahí viene lo que decíamos anteriormente. Tenemos un Estado social que parece débil, que está tan débil que pareciera ser la Constitución actual, quizás, ¿ya? Que no tiene un Estado social. Disculpe, y pasa con las familias disfuncionales igual. Claro, o sea, hay personas que le llaman, por decirlo así, familias disfuncionales muchas veces, pero era a lo que yo me refería, que era, muchas veces los padres no están en condiciones de decidir lo mejor, ¿no es cierto? Y ahí es donde otra persona tiene que tomar esa decisión. Si aparece en la Constitución que la prioridad la tienen los padres, estamos dejando quizás a los hijos expuestos a ciertas situaciones que no son parte de su bienestar, que no les generan un bienestar. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema polémico también, ¿cierto? Ya.
Derechos laborales, ahí dice artículo 16, número 27, ¿ya? La redacción de los derechos laborales se parece bastante a la actual, ¿ya? Hay que decirlo, lo más interesante respecto a los derechos laborales siempre se encuentra en el Código del Trabajo, o sea, a nivel legal, a nivel bajo la Constitución. Probablemente ahí está lo más interesante, lo que se aplica más en el ámbito del derecho de trabajo de forma práctica, ¿ya? Sin embargo, existen algunos cambios en la redacción de derechos laborales que incluso algunos dicen que limita el derecho a huelga, ¿ya? Y ahí también hay dos posiciones políticas bastante fuertes. Hay una posición política que dice, la verdad es que hay que tener flexibilidad laboral. ¿Qué significa eso? Que una economía va a andar bien si es que hay libertad para contratar, para despedir, para pagar lo que se estime pertinente, que exista mayor libertad entre las partes, tanto del empleador como del trabajador, para definir cómo va a ser la relación laboral. Eso es una postura política, ¿ya? Y otra postura política dice, la verdad es que el trabajador siempre se ve menoscabado porque está sometido a lo que dice el empleador y por tanto siempre hay que proteger al trabajador y hay que permitirle su sindicalización e incluso la huelga, ¿ya? A nivel internacional, la huelga se ve como un derecho fundamental, ¿ya? Incluso como un derecho humano en algunos textos, ¿ya? Porque es la única forma en que un grupo de personas puede hacer peso como trabajadores a las decisiones del empleador, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces se reconoce este derecho a huelga a todo evento. Sin embargo, está limitado. Hoy en día en Chile, en la Constitución vigente, ya el derecho a huelga está limitado. Dice, mire, se tiene que realizar bajo cierto proceso, en la negociación colectiva, cuando ésta ha fallado y así. En esta versión de Constitución incluso se limita un poco más, porque dice que solo se podrá realizar huelga en un procedimiento de negociación colectiva al interior de una empresa. Entonces no vamos a tener quizá una huelga de un sector para exigir derechos laborales, sino que solo respecto de una empresa, ¿ya? Y es un tema de redacción muy al detalle que es discutido. Por ejemplo, yo le acabo de dar una versión. Hay otra versión que dice, la verdad es que no se toca el derecho a huelga, va a seguir tal cual como es hoy en día. Y ahí va a ir la pregunta, bueno, ¿y nos gusta cómo se exigen los derechos laborales hoy en día? ¿O lo limitado que es el acceso a la huelga? Tenemos que pensar que el trabajador siempre está sometido a su empleador, sea una pequeña empresa o una gigante empresa. Y muchas veces la única forma de lograr sus derechos o el cumplimiento de sus derechos laborales es por medio de agruparse, sindicalizarse e incluso realizar movimientos como la huelga, ¿ya? Entonces, limitarlo va a ser también al mismo tiempo limitar las posibilidades que tiene el trabajador de exigir sus derechos. Nos gusta o no nos gusta la redacción actual, la verdad es que depende de qué tanto nos gusta que exista esta forma de actuación, que es la huelga, ¿ya? Así que es otro gran tema polémico que existe en la propuesta constitucional. Queríamos igual terminar más o menos a la 1, o sea, perdón, a las 12, para que no nos alarguemos tanto. Ya. Si quieres dejamos para preguntas y si salen preguntas sobre otros temas, no hay problema. Sí, empezamos más tarde, pero la intérprete la esperamos para las 12 y bueno, y de ahí vemos si es que nos quedamos un ratito más. Bien. Así que podemos pasar las preguntas de inmediato. Si alguien tiene preguntas sobre los otros temas, aprovechamos de responder. Claro. Preguntan. ¿Es verdad? Si no, puedo continuar con los temas que siguen. Sí, ya. Si no hay preguntas, continuamos con los siguientes temas. Por ejemplo, vamos a hacer un paso rápido, ¿cierto? Dice seguridad social y pensiones. Hay todo un tema, ¿cierto? Existen grandes sistemas de pensiones. Un sistema completamente público, que sería estatal. Un sistema privado como el que tenemos hoy en día con las AFP. Y un sistema mixto, ¿ya? En que ambos intervienen, ambas entidades. Pero al mismo tiempo tenemos otras clasificaciones. Por ejemplo, un sistema de pensiones en el que todos aportemos a un mismo fondo. Es lo que le llaman un sistema solidario.
en que todos aportamos al mismo fondo y después nos dividimos el dinero. Muy distinto al actual, ¿cierto? Que donde cada uno tiene su dinero. Al parecer, la redacción de la propuesta mantiene el sistema actual, porque está diciendo que usted es dueño y propietario de sus pensiones, por tanto no la vas a compartir. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que esta propuesta constitucional está manteniendo un sistema de capitalización individual, o sea, de fondo personal, fondos personales, individuales. Su plata, su fondo, y eso para su vejez. Si a usted le están diciendo que esto es propiedad suya, o sea, no lo va a compartir. Y quien va a tener que asistir en estas materias va a ser el Estado entregando o compensando a quienes les falte, pero no compartir. Entonces nos amarramos a un sistema que es personal, a un sistema como el que actualmente manejan las AFP. Incluso si se creara una AFP estatal, tendría que respetarse que cada uno es dueño de sus pensiones, ¿ya? ¿Cuál es el problema de fondo? Es que no todos tienen la capacidad de juntar una gran cantidad de dinero. Y es el Estado siempre el que tiene que aparecer entregando mayores pensiones. Eso no es seguridad social finalmente, eso es seguridad individual. No es que la sociedad esté tratando de asegurarle a usted su futura vejez, sino que en definitiva es usted mismo. Aprenda a defenderse, aprenda a tener su dinero. Ahí viene una gran discusión. A algunos les interesa, ¿sabe qué? No me interesa compartir mi dinero, me interesa que sea individual. Por mí, yo junto mi dinero. Otras personas dicen, la verdad es que como sociedad no nos estamos ayudando entre nosotros y tenemos en este caso situaciones de vejez graves. ¿Ya? Y por otra parte, algunos dirán, mire, ante estas situaciones y estas falencias y deficiencias, no es que tengamos que compartir el dinero, sino que el Estado es el que tiene que entregar un piso mínimo, ¿ya? Que es como, por ejemplo, hoy día sucede con el pilar solidario en los casos más, digamos, más básicos, ¿cierto? De menor ingreso. Entonces ahí tenemos otra gran discusión, ¿ya? Solo para finalizar, ¿cierto? Respecto a paridad, también hay discusión, ¿ya? No hay claridad sobre la participación igualitaria entre hombres y mujeres, ¿ya? Eso hay todo un tema de discusión porque se asegura el acceso a candidatearse a ciertos cargos, pero no está asegurado constitucionalmente que los cargos públicos sean repartidos de forma equitativa, ¿cierto? Solo el participar. Está asegurado que la participación será entre hombres y mujeres, pero no está asegurada la ocupación de los cargos de la misma forma, ¿ya? Entonces ahí tenemos también una discusión. Y respecto a medio ambiente, ¿ya? Finalmente, se discute bastante, se indica que las medidas de medio ambiente son mucho menores, que se permite una vez más que se priorice el interés privado o empresarial quizás por sobre la protección al medio ambiente, que hoy en día debería ser una gran urgencia y debería ser mucho más fuerte. Entonces ahí tenemos temas polémicos. Si usted lee el texto de la propuesta, puede que tenga una idea distinta. Es decir, ¿sabe qué? A mí me gusta cómo está redactado así, me gustan esas posturas. Y ese es un tema. A uno le pueden gustar las posturas que aparecen en la Constitución, ¿ya? Pero igualmente puede que usted le haga estas críticas y diga, no me agrada esto, la verdad es que prefiero otra versión y prefiero votar en contra en esta ocasión. Ya no votar a favor, sino que votar en contra. Esas son dos posiciones que se definen según su pensamiento político, ¿ya? Pero lo importante es comprender lo que dice el texto. No llevarme una idea equivocada de lo que dice el texto. Si voy a votar a favor es porque comprendo lo que dice, sé los límites que quiero que tenga el Estado, sé lo que quiero que la ciudadanía obtenga por parte del Estado y por eso voto a favor. Por otra parte, si no me agrada lo que dice la propuesta, porque considero que el Estado debería garantizar más derechos, mayores prestaciones, ¿cierto? Y limitar más quizás el interés privado, entonces la opción debería ser votar en contra de la propuesta. Eso. Muchas gracias. No sé si de verdad que no hay preguntas en el público asistente. Lo estamos escuchando atentos.
Si alguien quiere activar el micrófono y hacer la consulta. Son tímidas. Sí, es muy Hay tímido. por timidez, o a lo mejor les quedó súper claro, que eso sería la Sería la idea, ¿cierto? Sería la idea. De todas formas, yo igual dejo, si es que publicamos este video, si es que podemos compartirlo, igualmente se deja abiertas las preguntas para que en su momento llegue. puedan llegar exactamente. Bueno, nuestra idea, y la verdad es que tuvimos un problema técnico al principio, pero la idea obviamente de este espacio es acercar el texto, que de repente, como decías bien al principio, es complejo por lo técnico, dejar el espacio para consultas. Obviamente uno hace el esfuerzo, a pesar de que cada uno tiene sus propias opiniones y uno tiene una postura respecto del texto, se hace el esfuerzo y agradezco absolutamente en eso, Carlos, que hagas el esfuerzo de la neutralidad y de como mostrar lo que hay y que cada uno pueda, obviamente, elegir. Y les vamos a compartir este video por si lo quieren revisar, por si le quieren contar a alguien más para revisar en otro momento. A eso se refiere, Carlos, porque ahí pueden quedar abiertas las preguntas y en los comentarios ir aclarando algunas temáticas que quedan pendientes. Y por otra parte existe una herramienta bien interesante que dejó a disposición de la ciudadanía la Biblioteca del Congreso Nacional en su página bcn.cl, y que se lo voy a mandar escrito mejor para que lo tengan, pero de todas formas es bcn.cl/comparador. Y usted puede comparar lo que existe hoy día en el texto de la Constitución vigente, digamos, y en este proyecto constitucional que se está proponiendo para votar este fin de semana. La Rita, muy matea, lo va a buscar ahí lo va a buscar ahí para poderlo poner ahí en el chat. Bueno, claro. Ya, lo va a poner en el chat. Ojalá que nadie esté pcn.cl bcn.cl Diagonal comparador. comparador / y ahí aparece el comparador de textos constitucionales. Gracias, Pierre. ¿Vale? Se perdió el Zoom de nuevo, pues abrirlo, ahí está. Ahí está. Ahí compartieron el link. Ahí compartió. Sí, que quedamos de una forma bien extraña conectados hoy día. Sí. Ya, pero lo importante es que aquí están viendo todavía todas las personas. Les agradecemos a todos los que se conectaron, a María Alicia por la interpretación, y esperamos que nos encontremos en otro momento para seguir este tipo de conversaciones que son tan relevantes para nuestro ser ciudadano. Quedo disponible entonces, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias.